Bolivia, los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 16 de junio del 2024. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a Y bueno, todos. comenzamos su programa Radio Rebelión. El día de hoy estaremos tocando temas muy importantes. Está la situación de Argentina. Bueno, hubo fuertes movilizaciones. Milei trata de avanzar en la destrucción prácticamente de Argentina y sobre todo del pueblo trabajador argentino. Bueno, estaremos hablando un poco sobre esta situación. Después se realizó la pasada semana el FOSPA, el Foro Social Panamazónico, donde participaron 9 países en Rurrenabaque, acá en Bolivia, ¿no? Bueno, es un espacio donde se debatió bastante sobre la destrucción del medio ambiente, en particular de la Amazonía boliviana. Entonces, tenemos una entrevista muy importante al respecto. Y después hablaremos brevemente sobre la situación de la crisis económica del país, el bloqueo de transportistas, que bueno, ya tocamos un poco ese tema antes, pero comentaremos un poco algunas novedades al respecto. Entonces, bueno, este es su programa Radio Rebelión de este 16 de junio. Y empezamos entonces con el tema de Argentina. Para esto tenemos unos videos, ¿no? Nos Así vamos a es. empezar con los videos de las movilizaciones que hubo la pasada semana, la brutal represión y bueno, el contexto en general que nos darán los compañeros de Argentina. Vamos con el video. Entiende bien, desde el dron de C5N hay un vallado, detrás hay banderas de la izquierda socialista, de otros movimientos sociales también, y están tirando gas lacrimógeno y agua. Ah, bueno, y ahora balas de goma. ¿Para qué? Ese es el vallado. ¿Para qué? Ese es el vallado que más temprano decíamos que todavía no había reaccionado, ¿te acordás? Sí. Cuando Prefectura avanzaba sobre Entre Ríos, este vallado y todo el grupo de policías permanecía ahí. Ahora se ha desmadrado la situación. Hernán, te escuchamos. Es así, en este momento se ha tirado el vallado que estaba sobre la vereda de la avenida Rivadavia y comenzaron a accionar la bala de goma y también este camión hidrante. A ver, Bueno, muy fuertes esas imágenes como disparaban directamente a nuestros compañeros. Bueno, acaba de Bien. terminar la conferencia de prensa convocada en el CERPAC para conocer el estado de las detenidas y los detenidos después de la represión brutal montada por Patricia Bullrich y Milei, mientras se trataba la ley de bases en el Congreso, donde se estaba entregando el país. Fue una represión brutal, una cacería que está demostrado porque la mayoría de los detenidos y de las detenidas fueron cazadas cuando se estaban alejando de la movilización, estaban volviendo a sus casas. Vinimos acá con los compañeros del cuerpo delegado del Ferrocarril Sarmiento a estar presente en el reclamo de libertad inmediata a todos los detenidos. Son luchadores, no son terroristas. Terroristas son los que pretenden destruir nuestro país, nuestros derechos, y los que esconden la comida, torturando al 32% de nuestros niños que pasa hambre. Y estamos también en nombre de Izquierda Socialista diciendo una vez más, vamos a defender nuestros derechos democráticos que subimos conquistar cuando cayó la dictadura. Nos estamos yendo a Comodoro Pi, estamos desde ayer rodeando de solidaridad a las familias de los detenidos, a sus compañeras, a sus compañeros. Tenemos que hacer mucha presión. Lo central es hoy lograr la libertad de todas las detenidas y los detenidos por luchar.
Bueno, terribles esas imágenes, la situación de la represión que hubo. Miguel, ¿nos puedes dar un poco más el contexto? Bueno, esta crisis viene de hace meses ya, hace 6 meses cuando subió Milei, se va profundizando. Eh, Milei logró aprobar una ley ahora, pero a medias, porque todavía está discutiendo en diputados, además tuvo que quitarle la mitad de los artículos, pero hay una rebelión creciente en grandes sectores de trabajadores, populares, estudiantiles, que hicieron grandes marchas ya hace 2 meses atrás, porque el intento de Milei es destruir leyes laborales, quitar presupuesto universitario, acaba de quitar la comida a los comedores populares que hay en Argentina para la gente más pobre que no tiene ingresos. Entonces ya hace años se establecieron comedores populares en los barrios que pueden comer ahí. Eh, bueno, Milei acaba de quitarle la comida a esos comedores populares que lleva al hambre obviamente a la gente, a la gente más pobre del país. Eh, los salarios, la inflación fue brutal en estos meses, los salarios se han deteriorado enormemente, y se van licuando porque por más que haya aumentado la inflación, en estos meses superó el 100%, sumándola, digamos, ciento y pico por ciento, y los salarios aumentaron también, pero muchísimo menos, según el sector. Bueno, la situación es gravísima para la gente. Hay sí una gran confusión política porque había un desprestigio del anterior gobierno peronista que ya había producido una crisis económica y que tanto como el gobierno de Milei estaba subordinado al imperialismo, al FMI, el pago de deuda y capitales que se están llevando la riqueza del país. Este, como pasó en Argentina en casi todas las crisis, eh, Argentina es un país que tiene producción de todo tipo de alimentos, es decir, no tendría que haber pobreza, pero hoy comprar carne para un trabajador es comprar carne de vaca, que es la comida, digamos, histórica argentina, es un lujo, eh, entonces, bueno, obviamente el descontento aumenta. Hay un freno, claro, porque las centrales obreras, la dirección principal es burocrática y peronista, y hasta nos ha llamado una huelga general que fue muy fuerte, pero ahora no llamó a nada, simplemente una movilización que fue muchísima gente, eso que se vio en las fotos, y que fue reprimida. Y ahora, bueno, la campaña es por la libertad de los presos, la campaña es para impedir bueno, que se sancionen estas leyes. Este, y además contra todo el plan de Milei, como dije, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que está haciendo es que tratando de quitar el presupuesto universitario. Es decir, en Argentina la universidad pública es algo histórico, es decir, de hecho hay estudiantes de muchos países estudiando en Argentina porque es una universidad de calidad y totalmente gratuita, históricamente. No, esto no es de ahora, hace más de un siglo que es así. Bueno, eso lo quiere quitar, eh, etcétera. Hay un montón de cosas que está haciendo Milei, pero como dije, su desprestigio cada vez mayor, la movilización es cada vez mayor, y es probable que esto continúe y puede llevar a un estallido que termine derrocando a Milei o veremos qué, pero por el momento, digamos, la exigencia de la izquierda socialista y otras organizaciones es que la CGT haga un paro de 36 horas para movilizar a toda la población trabajadora del país. Muy bien, Miguel. No, realmente es muy importante hablar de este tema.
No olvidemos de que algunas personas, incluso en el país marco de la confusión, la corrupción del gobierno del MAS, que se asocia a la corrupción del kirchnerismo, hace que algunos hayan creído incluso que Milei podría ser una alternativa, etcétera, No, etcétera, ¿no? Además, así lo pintan en muchos medios de comunicación, ¿no? Entonces es así es. importante ver el contexto en el que se ha dado esto, aparte de la represión, para aprobar esa ley, que bueno, ya tuvo que recortarla y todo. Igual se dio en el marco de hechos de corrupción, ¿no? Les aumentó el salario a los senadores, les aumentó la cantidad de asesores, igual con buenos salarios, e incluso se habló de los sobres que circularon ese día, donde básicamente les estaba dando dinero a los senadores para que aprueben esa ley, que se aprobó por poquito, ¿no? Entonces, básicamente compró de forma corrupta a los senadores para aprobar esa ley, ¿no? Y es una cuestión, bueno, terrible, ¿no? Está Milei, ¿no?, gastando un montón de dinero viajándose por el mundo, no está resolviendo graves problemas. Lo que decía es el tema de los alimentos, dejó que se pudran alimentos que correspondían a los comedores populares, en el marco de que llevó a que haya en Argentina, según los informes, 60% de pobres, ¿no? O sea, realmente está generalizando la pobreza y de una forma terrible, ¿no? Salió igual en los medios, por ejemplo, una persona que ya falleció por producto del hambre y bueno, toda esta situación. Bueno, y eso de una persona, ¿no? Pero me parece que debe ser algo generalizado, ¿no? Los jubilados que están vendiendo sus joyas, no sé, las pocas cositas que les quedan para poder pagar las facturas que son elevadísimas de luz, agua. O sea, realmente les están cobrando los servicios como si estuvieran en Europa, pero pagan los salarios y las jubilaciones, bueno, totalmente de hambre, ¿no? Está destruyendo todo el Estado argentino y justamente ahí se puede ver cómo está llevando esto a una situación de terrible pobreza. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Eso significa el capitalismo extremo, eso significa el libertarismo, como le llaman. Es pobreza, es muerte, es destrucción de la vida de los trabajadores, es corrupción y es una brutal represión, ¿no? Y el arresto y la represión brutal, como vimos ahí en las imágenes, ¿no? De una simple protesta, como dispararon brutalmente a los compañeros, tantos arrestos para aprobar una ley que lo que busca es entregar a Argentina a las transnacionales, ¿no? De distintas formas, quitar, como decía Miguel, presupuesto a la educación, distintos niveles. Bueno, o sea, realmente es atroz lo que está viviendo Argentina y realmente esperamos que el pueblo trabajador logre derrotar este plan de ajuste y logre derrotar toda esta política, ¿no? Y es importante ver las lecciones de que más allá de la corrupción de estos gobiernos populistas, etcétera, puede haber algo peor, ¿no? Que es justamente estas alternativas de extrema derecha que lo que buscan es básicamente masacrar y derrotar al pueblo trabajador para que se acepte vivir en situaciones de extrema pobreza y que permita que se siga acumulando más y más riqueza en manos de muy pocos, ¿no? En el caso de Argentina, los amigos de Milei, la gente del campo, lo que viene a ser, y bueno, y las transnacionales, ¿no? Y algo parecido a la oligarquía de acá, y los grandes empresarios, ¿no? Igual los pequeños empresarios, emprendedores, etcétera, están totalmente destruidos en Argentina porque no hay nadie, con la caída de los ingresos, no hay nadie que pueda cobrar, ¿no? Bueno, está circulando una serie de videos por ahí. Había una persona una pizzería que ya no tiene clientes, ¿no? Una persona otra pizzería de tradición que había allá, bueno, ya no tiene clientes, ¿no? Vende una pizza al día y obviamente está yendo a quebrar. Y esa es la situación, ¿no? De todo el pueblo trabajador, incluso pequeños eh, emprendedores, etcétera. Bueno, todo destruido y solo se enriquecen unos cuantos, unos poquitos, ¿no? Ese es el libertarismo, eso es mi ley, ese es el capitalismo llevado a sus expresiones más brutales, como estamos viendo en Argentina, ¿no? Bien, pasemos a un tema, bueno, siguiente Sí, tema, ¿no? Que es el FOSPA, que así es es. nacional e internacional, ¿no? Esa es la otra cara también del capitalismo depredador. No tenemos una entrevista al respecto que es, bueno, realizada entre las personas que participaron en este FOSPA, el Foro Social Panandino Amazónico. Bueno, les vamos a compartir la entrevista. Ujú. Y bueno, realmente muy buena, muchos datos muy importantes, ¿no? Entonces, Estamos reunidos acá en el FOSPA y lo más interesante de esta comunión de 9 países amazónicos es el compromiso que asumimos
todos estos pueblos en resistencia, urbanos y rurales, pueblos indígenas, pueblos campesinos y los pueblos de las ciudades, para defender el 80% de esta Amazonía que está todavía en proceso de restauración, ¿no? Que no ha sido tocada, que no ha sido vulnerada. Un 20% ya lo hemos perdido a partir de la negligencia de los gobiernos y de la viveza de las empresas. Creo que eso hay que detenerlo, eso ha sido lo más importante, ponernos de acuerdo con cada uno de los países en los pasos que tenemos que seguir hacia adelante para seguir manteniendo al pulmón del mundo, no intacto, pero con un manejo sostenible de lo que tiene que ser. No queremos perder los bosques, no queremos perder nuestros ríos. La actitud militante contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra el agronegocio, contra el avance petrolero o las construcciones, las megaconstrucciones que se quieren dar acá en esta región, ha sido los más significativos. Lo que más me ha gustado es la participación combativa del sector juvenil, que ha estado dignamente presentado, que ha tenido un trabajo independiente y autónomo, al igual que la Mesa de Mujeres, donde se han sacado y se han tocado temas por demás interesantes, así como las actividades autogestionadas que nos han permitido conocer realidades, que nos han permitido tocar temáticas que no se han tocado a profundidad en el FOSPA. Nos habló Rita Saavedra, activista del COTMA, ¿qué significa? Coordinadora en defensa de la Madre Tierra. Rita, juntamente con su equipo, ha llegado hasta Rurrenabaque, juntamente con más de 1.500 personas de Perú, de Brasil, Ecuador. De verdad ha sido una fiesta, no solamente de contenido, a nivel cultural también. Gozamos de los colores, de los discursos, de la solidaridad. Aquí está con nosotros un integrante también de COTMA, él es Vladimir Muñoz, y va a dar también su sentir como abogado. Es raro que un abogado está por aquí, no se le ve mayormente aquí. A ver, adelante Vladimir. Gracias María. Bueno, primero la percepción es que nos hemos encontrado todos como hermanos, ¿no? Es importante ver de que el brasilero, el ecuatoriano, el peruano, tenemos los mismos, nos ocurren las mismas vivencias, ¿no? Las mismas vivencias de lo que está sucediendo en la Amazonía, y al mismo tiempo también tenemos la misma alegría y la misma capacidad de volvernos a reinventar y volver a salir adelante pese a esta crisis que vivimos, porque mientras sigamos siendo el sur que provee materias primas, esto no va a cambiar jamás, ¿no? Pero estamos unidos y nos hemos visto todos hermanados, sin fronteras, y como tú decías, ¿no? También hay abogados, en mi grupo había varios abogados de Ecuador, de Colombia, y abogados comprometidos. Me hacían una entrevista hace rato de por qué debería ser un abogado para poder entender todas estas cosas, ¿no? Y eso lo han dicho perfectamente las hermanas peruanas, que ellas desde su sentir, desde su espiritualidad, desde cómo viven y piensan hace cientos de años en el territorio donde vivían, que era el río Marañón, han logrado conseguir un abogado que les entienda y traduzca todo eso, y los abogados solamente somos instrumentos para canalizar todos estos saberes de acuerdo a lo que cada ley permite, ¿no? Y ellos, por ejemplo, en Perú no tienen esa cualidad jurídica como la tiene Bolivia o Ecuador, de que la naturaleza es sujeto de derechos, allá no la tienen. Entonces han tenido que acudir a un tratado que Perú había firmado hace muchos años atrás, que nadie lo leyó, es un solo artículo que habla sobre el reconocimiento de las culturas y su derecho a vivir, ¿no? Como un ambiente y a decidir sobre su territorio. Entonces, en base a este artículo de este tratado, creo que es el 169, es que han logrado una sentencia allá para lograr declarar el río Marañón como río sujeto de derechos, ¿no? Como un ente de la naturaleza sujeto de derechos. Entonces, es importante eso, ver de que también hay desde la profesión jurídica, primero tienes que sentir, ¿no? Dejar el activismo de escritorio, de los papeles, a ser un activista desde abajo, y es de esa manera la única forma en la que uno puede ejercer de corazón esta profesión, ¿no?
que no requiere necesariamente esa idea que tenemos siempre del abogado, ¿no? Requiere de conocer, de saber la naturaleza, de admirarla para tú poder defenderla, ¿no? Y te aseguro que esto va a ir creciendo, ¿no? Muchos abogados de escritorio y de corbata van a tener que dejar esto y darse cuenta que este es el camino que va a seguir. Aparte, que es lo que queremos en algún momento de esta evolución histórica, también es jurídica, el mundo reconozca los delitos ambientales como delitos de lesa humanidad y podamos hacer que se llama que estos delitos y sanciones sean vinculantes, y al ser vinculantes van a poder ser sancionados y por tanto imprescriptibles, ¿no? Pueden ser juzgados en cualquier momento de todo el tiempo que nos queda para adelante. Muchísimas gracias, Vladimir Muñoz. Son abogados que inspiran, profesionales que de verdad escogen el camino del compromiso, de la solidaridad con el pueblo. Y aquí estamos en Rurrenabaca, compartiendo después de 3 días intensivos, visitas al campo, intercambio con indígenas que están sufriendo todos los días los impactos en el agua, los bosques incendiados, la falta de los animales. Y ahí tan importante es el rol del comunicador, porque muchas personas de verdad ni de las ciudades ni del propio Rurrenabaca saben lo que es el FOSPA, el Foro Social Panamazónico. Y aquí estamos con Vladimir, otro Vladimir Ledesma. Y Vladimir Ledesma le vimos 3 días caminando con sus equipos. Él es integrante de la Agencia de Noticias Ambientales, ANA, lo pueden encontrar. Y gracias a sus informes estamos al día. ¿Cómo lo has sentido como comunicador este evento? Adelante, Vladimir. Bien, en realidad, uno de los aspectos más rescatables de este encuentro que se ha realizado es que hemos podido llegar a tener contacto directo con las comunidades, con los comunitarios indígenas, mismos que nos han manifestado sus inquietudes. Por ejemplo, a una de las comunidades que hemos visitado, nos han solicitado precisamente eso, solidaridad. Que haya una solidaridad permanente, no solamente en este momento en que se ha venido realizando el FOSPA, en que, bueno, todos estaban pendientes precisamente de las problemáticas que se viven acá en el sector amazónico, sino cuando no es así. Cuando no es así, lamentablemente ellos nos han indicado que sufren abusos por parte de los mineros, por parte de la agroindustria, por parte de los madereros, etcétera, de los traficantes igualmente. Sin embargo, precisamente lo que piden es que permanentemente haya un apoyo de todas las comunidades, no solamente de las comunidades indígenas amazónicas, sino inclusive de aquellos que vivimos en otros lugares, que constantemente les brindemos atención. Y eso es lo que nos ha permitido precisamente este FOSPA, el tener contacto directo con esas comunidades para poder llegar a actuar, no simplemente a traducirnos a algo declarativo, sino más bien resolutivo, resoluciones que vayan en favor de los pueblos, de todos los ecosistemas amazónicos. Eso, a mi juicio, es uno de los aspectos más rescatables que se ha podido encontrar. Y además no olvidemos que tenemos un denominador común con todos los países que tienen el ecosistema amazónico. ¿Cuál? La depredación. La depredación ejercida por la minería, por el agronegocio, etc. Todos están bajo ese común denominador de la depredación y de la corrupción por parte de los gobiernos que permiten que empresas extranjeras ingresen y depreden todos sus recursos. Eso es una constante que se sucede en Perú, en Brasil, en Colombia y, bueno, por supuesto en Bolivia, además de Ecuador, Venezuela, etc. Eso es algo que también hemos podido observar y vemos que hay un problema que nos une a todos y que, bueno, contra el cual tenemos que combatir conjuntamente. Si lo hacemos individualmente no va a pasar nada, pero si lo hacemos conjuntamente, sí. Muchísimas gracias, Vladimir. Como vemos, no hay comunicación neutral. Nos comprometemos con una causa, buscamos comunicar este sentir, esta información desde las bases. Y lo estás haciendo tú. Y he visto centenares realmente de comunicadores populares con sus celulares. Es interesante, son elementos nuevos que se están dando en las luchas y que
personas como tú y tantos jóvenes y pequeños grupos y redes de información están aprovechando. Estoy segura que pronto vamos a tener mayor impacto de todo lo que se ha hablado, las resoluciones y todo. Adelante, muchas gracias, Vladimir. También estamos aquí con una compañera, también profesional en el campo de la información. Ella ha venido a La Paz, lejos también. ¿Y cuál ha sido tu sentir? Claudia, adelante. Ya, gracias. Yo soy Claudia Sanz y también pertenezco a PODMA. Y bueno, para mí el ver esta unión de todos estos pueblos con un solo sentir, para mí es importante. Desde mi pequeño, desde la parte mía que puedo hacer es desde el punto de vista del consumidor. Yo no voy a aceptar el consumo de productos donde tengan que ver con la soya, porque eso es realmente todavía ahondar más en el problema de lo que es la frontera agrícola. Entonces, ese es nuestro granito de arena, creo yo, de los consumidores. Leer las etiquetas y decir no a todo esto. Los que tienen ingredientes con aceite de palma tenemos que decir no. Y debemos consumir las cosas que producen estas poblaciones, dar cabida en nuestros mercados a estas poblaciones y sus productos de la Amazonía. Creo que es importante protegerlos. Están muy vulnerables y bueno, hemos visto tantos casos muy tristes de vulnerabilidad en varios países de la Amazonía, pero también he visto una cosa positiva, Yasuní. Esa es una guerra ganada, y así como Yasuní tiene esta guerra ganada, puede también la Amazonía despertarse en otros lugares. Entonces, desde mi pequeño, yo voy a hacer eso, decir no a todos los productos que tengan que ver con el agronegocio y ayudar al pequeño productor. Eso. Muchísimas gracias, Claudia. Finalmente decir que de verdad aprendimos mucho de la gente, sobre todo en la visita al campo. Creo que nos marcó a todos. Hemos ido en un grupo, porque había muchos grupos, a la comunidad de Santa Rosa de Maravilla. Y ahí vimos mujeres y hombres luchando contra la imposición de organismos del Estado, como es INIAF, como es EMAPA, para decir no a la palma de aceite, a la palma africana. Estas visitas nos han marcado, porque hemos aprendido que de ellos que han podido saber decir basta, llévanselo a sus plantitas que nos están engañando, nos están pagando una miseria, plantas que vienen de otros continentes y que tendría que ser para biodiesel y que de verdad es un mal negocio. No a la palma africana. Hemos visto que todo tiene que ver con extractivismo, y para concluir esta pequeña entrevista, el extractivismo, el interés del capitalismo salvaje que se impone en el sur sobre todo, es el factor más importante hoy por hoy de las guerras, de las explotaciones, de la esclavitud de niños en Brasil, en Bolivia, en África, en los países del sur. Y nosotros de verdad nos estamos solidarizando con aquellos pueblos como Palestina, que también se ha expresado en este gran foro social panamazónico de que hay solidaridad con estos pueblos. Dijimos basta al extractivismo, basta a la guerra, Palestina libre y los pueblos con mayor autonomía, y basta la politiquería en todo el tema de la Amazonía. Muchísimas gracias y adelante, las conclusiones vamos a ir difundiendo y ahora a trabajar
a accionar, a denunciar y salir a las calles. Muchísimas gracias. Desde Rurrenabaque, este pequeño informe. Bien, ahí teníamos las palabras finales de la compañera María Loma. Y bueno, la entrevista a distintos compañeros y compañeras que participaron en este Foro Social Panamazónico, el FOSPA, bueno, con conclusiones y con palabras muy importantes. Miguel, si quieres comentar algo más al respecto. No, sí, yo cambié ideas con María Loma. Evidentemente fue muy importante. Son entrevistas breves porque obviamente no se puede contar todo lo que pasó, pero tengan en cuenta 1.500 personas provenientes de 9 países amazónicos, que llegaron a algunas conclusiones que también después difundiremos algunas. Eh, bueno, fue un hecho bastante importante, digamos. Y básicamente denunciando la política de los gobiernos de proteger eso, lo que dijeron, ¿no? El agronegocio, las transnacionales devastadoras. Entonces fue un hecho muy importante. Y respecto a Palestina, se ve en las comunidades indígenas en particular, hicieron como con una marcha, una pequeña marcha con la bandera palestina, defendiendo al pueblo de Palestina, lo cual también es muy significativo. Sí, bueno, muy importante todo esto. Y bueno, en base a lo que hablamos antes, bueno, acá también se tocó otra cara de la situación del capitalismo depredador, ¿no? Y bueno, distintos elementos, ahí teníamos en la imagen, ¿no? Esa consigna, bueno, más que consigna es como una de las conclusiones, se considera como una alerta que la Amazonía alcanzó el punto de no retorno, ¿no? Exige el FOSPA detener el extractivismo y respetar la autonomía indígena, ¿no? Bueno, lo que se hablaba, ¿no? Bueno, vamos a estar viendo en siguientes programas las conclusiones en general de este FOSPA, pero bueno, toda la depredación que se está viviendo en la Amazonía, que básicamente es por intereses de grupos empresariales, ¿no? Lo que decía una compañera de las entrevistadas, ¿no? El tema de no consumir nada de la agroindustria, la soya que hace la agroindustria con métodos depredadores, y que es justamente la oligarquía, ¿no? La oligarquía terrateniente de Bolivia, que además es bastante beneficiada por el gobierno, por los distintos gobiernos, por el Estado en general, con una serie de beneficios y básicamente que recibe mucho dinero y además, bueno, subvencionada, ¿no? De esa forma y todo para contaminar y enriquecerse sin dejar nada para el país, ¿no? Bueno, en próximos programas estaremos hablando un poco más de las conclusiones del FOSPA, un evento muy importante y bueno, hablaremos también con las personas, compañeros y compañeras que estuvieron allá presentes y fueron parte de este evento, ¿no? Bien, avanzando al siguiente punto, respecto a la crisis económica que se vive en el país. Bueno, el día de mañana está convocado un paro muy importante, bloqueo de transportistas a nivel nacional. El gobierno se estuvo moviendo bastante para impedir este bloqueo, tratar de dialogar y lograr alguna forma de acuerdo y finalmente, bueno, logró dividir algunos sectores de los transportistas, llegando con algunos acuerdos y finalmente con el sector más amplio bueno, de los transportistas. Hoy tuvieron una reunión, hace pocas horas dieron a conocer que finalmente el día de mañana no habrá este bloqueo y que se instalarán mesas de diálogo, mesas técnicas, como le llama el gobierno, las tradicionales mesas técnicas, ¿no? Que también hacía en su momento Boni, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, los transportistas salen un poco descontentos, pero bueno, afirman de que no van a hacer el bloqueo y van a esperar estas mesas técnicas que durarán 90 días para solucionar sus problemas, ¿no? De todas formas, el gobierno ya hizo algunos compromisos respecto a algunas demandas que tenían, ¿no? Por ejemplo, que va a lograr garantizar que tengan y reciban el diésel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya hablamos un poco de esto. Mañana no habrá este bloqueo de transportes en carreteras, que era una cuestión que temía bastante el gobierno. Pero bueno, aquí sí se tocaban temas de fondo, ¿no? Como es el tema de justamente la escasez de hidrocarburos en el país,
el hecho de que estamos comenzando, bueno, ya hemos comenzado a importar hace ya buen tiempo estos hidrocarburos, ya no somos un país exportador, sino somos un país importador, con lo que conlleva la baja de económica en general, ¿no? Porque ya no vendemos este producto, sino más bien lo compramos, ¿no? Y eso también está relacionado con la escasez de dólares, otro de los problemas que también plantearon los transportistas, ¿no? Entonces, bueno, esto no está solucionado, el gobierno está viendo cómo paliar esto. De todas formas, va a continuar y en este momento no hay ninguna información de que se desmovilicen y veremos qué pasa los siguientes días. El sector de gremiales, que en el caso de los gremiales están cuestionando, además de varios aspectos, el tema de los dólares centralmente y la crisis económica, ¿no? Que les causa bastantes problemas, bueno, como a muchos otros sectores, ¿no? Y además de esto, igual ahí se anuncian movilizaciones de médicos, incluso algunos sectores de educación también estarían apoyando estas movilizaciones. Bueno, veremos qué va sucediendo la siguiente semana, pero acá una cuestión que es muy importante ver alrededor de todo esto es cómo se puede salir de esta crisis económica, ¿no? Porque claro, ahí lo que dice la derecha en general es atacar al gobierno sobre este tema de la situación de la crisis económica, pero no ofrecen ninguna alternativa, ¿no? Porque básicamente, o podemos llegar a una situación donde la alternativa que se plantee sea lo que dice Milei, ¿no? No hay plata, entonces a matar de hambre al pueblo, ¿no? Y el gobierno, el gobierno del MAS, el gobierno de Arce, de una u otra forma, está aplicando eso, pero tratando de paliar, tratando de que no se note tanto, ¿no? Tratando de que no sea tan aguda la crisis y está tratando de parchar como pueda, pero básicamente en una perspectiva más electorera que de una salida de fondo de la crisis, ¿no? Y en realidad, al igual que con nuestros hermanos argentinos, el problema es dónde está la plata, porque sí hay, ¿no? Ese es el tema. Y claro, por un lado tenemos los hechos de corrupción que son innegables, pero mucho más fuerte y mucho más terrible que los hechos de corrupción es el saqueo que viven nuestros países, ¿no? Y en este caso estamos hablando en Bolivia del saqueo que llevan adelante las transnacionales, eh, los grandes empresarios en general y la oligarquía terrateniente, ¿no? Entonces, en la medida en que estos sectores sigan beneficiándose y sigan acumulando riquezas a costa de todo el pueblo trabajador boliviano, no va a haber solución a esta crisis económica, ¿no? Y lo que estamos viendo en general es que los sectores de trabajadores, el pueblo trabajador en general, está sufriendo, está empezando a notar cada vez con mayor fuerza esta crisis, desde el aumento de precios en distintos sectores, bueno, las dificultades que hay para conseguir, en este caso los transportistas, por ejemplo, sus medios de trabajo, básicamente en este caso combustible para poder seguir trabajando. En el caso de los comerciantes, de los gremiales, algo similar, o sea, la dificultad y el encarecimiento en general de los productos, lo cual dificulta su venta y, bueno, en general ellos están sintiendo, sobre todo los sectores más bajos, los sectores más pobres, los comerciantes pequeños, digamos, chicos, están sintiendo cada vez más fuerte este tema y los que se están beneficiando y más bien, y al lugar de que haya mesas técnicas o algo así, sino que más bien lograron un acuerdo directamente, fueron los grandes empresarios, ¿no? Eso también lo anunciamos en su momento en el programa. Y los empresarios sí recibieron todos los beneficios de parte del gobierno, ¿no? Los grandes empresarios, mientras que aquí tenemos mesas técnicas, etcétera, con estos distintos sectores que muestran, ¿no? Un poco la situación del gobierno que básicamente vive para beneficiar a los grandes empresarios, a las transnacionales, a la oligarquía terrateniente, ¿no? Que sigue gozando de beneficios, sigue subvencionada, las transnacionales siguen con plenos beneficios en el país y bueno, lo que tenemos es el gobierno que viaja de un lado a otro igual, en este caso se fue a Rusia hace pocos días y bueno, dice que van a venir a empresas rusas, ¿no? Y una serie de cosas, y eso básicamente va a reflejar un mayor saqueo de transnacionales, en este caso rusas, ¿no? Pero sin dejar de lado que, por ejemplo, para el tema del litio, además de las chinas, también hay europeas, canadienses y seguramente alguna estadounidense también por ahí, porque están abriendo el espacio para que entren más transnacionales y que continúe el saqueo del país, para lograr parchar un poco esta situación de crisis económica y que no se sienta tanto, ¿no? La salida de fondo necesariamente tiene que ser que la crisis la paguen los ricos, que la paguen las transnacionales, que la pague la oligarquía y que más bien los que nos beneficiemos y los que podamos salir adelante y tener mejores condiciones de vida seamos todos los miembros del pueblo trabajador boliviano, ¿no? Eso no lo plantea ni el gobierno ni su oposición
evista ni la oposición de la derecha tradicional, ¿no? Y esa es la posición que tenemos que plantear desde el pueblo trabajador y tenemos que construir una alternativa propia, ¿no? Como planteamos desde el Partido de los Trabajadores para plantear una salida de este tipo. Miguel, si quieres complementar un poco más sobre este tema. Sí, hace unos días hicimos una entrevista a Gualberto Arena de la CSUCB Orgánica y él nos marcó el tema agrario, la crisis agraria. Claro. Porque hasta ahora ha ido empeorando la producción agraria, es decir, disminuyendo. Los campesinos se van del campo, el campo cada vez produce menos, cada vez hay menos agua, tiene conexión con lo que dijimos anteriormente, con la destrucción de la Amazonía, porque la destrucción de bosque hace que deje de llover también en los valles y en el altiplano. Y entonces zonas que antes eran las que abastecían de alimentos al pueblo boliviano, hoy dejaron de producir. Y algunas que producen lo están tratando de sacar porque lo pueden vender un poco más caro afuera. Hasta el año pasado, hasta hace no tanto, se importaban productos. De hecho, acá se importaban papas, se importaban un montón de productos que son tradicionales, que se producen en Bolivia. Pero ahora, claro, no hay dólares para importar. Entonces, esa contradicción. Y bueno, pero el problema básico es que, por ejemplo, se ha dejado obras de riego, no se están haciendo, obras importantes como había planificada supuestamente, por ejemplo, en Cochabamba, Comercocha, que no es barata, pero hubiera sido fundamental para lograr agua para Cochabamba. Bueno, y como digo, la deforestación que está limitando las lluvias cada año más. Entonces, el tema es, como decía Beto, cambiar completamente la política, terminar con favorecer a las transnacionales, al agronegocio, y fortalecer al campesino productor, fortalecer con obras de riego, protegiendo el medio ambiente, es decir, con una revolución agraria que permita volver a una producción, a que Bolivia tenga su alimentación, digamos, producida en Bolivia. Y hoy lo que se produce, la agroindustria, en gran medida para exportación. Y bueno, y después la famosa producción de oro que está destruyendo también la Amazonía, envenenando los ríos. Bueno, esto lo quería señalar. Muy bien, Miguel. Y bueno, de esta forma vamos concluyendo este programa de Radio Rebelión del 16 de junio del 2024. Ya nos encontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. Y buenas noches a todos los que nos siguen cada semana con su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar.